mañana yo quiero hablarles sobre el libro de Ruth. Y yo quiero que veamos que el origen de la línea real de Israel está enfocado en el libro de Ruth. Y vamos a introducir esta enseñanza diciendo que en verdad conocemos a Ruth como un libro romántico. ¡Wow! O sea, es tremendo la manera como se va narrando el romance en el libro de Ruth. De hecho, yo leí un autor que hizo la referencia que un maestro de universitario, específicamente un maestro de literatura, tomó el libro de Ruth y les cambió los nombres a los personajes y se lo leyó completito desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, y había cristianos ahí y sin embargo no pudieron identificar que aunque él había cambiado los nombres de los personajes, se refería al libro de la Biblia llamado Ruth. Y nosotros conocemos al libro de Ruth como un libro romántico. Y muchos de los que estaban ahí en la clase se maravillaban del drama que había en este libro y cómo Boaz, ¿verdad?, y Ruth llegaron a ser maridos y mujer. Pero también nosotros conocemos al libro de Ruth como un libro de la gracia de Dios en un contexto de dolor, de sufrimiento y de consecuencias devastadoras cuando tomamos decisiones que quizás no son las mejores. Pero el propósito del libro de Ruth, o sea, el enfoque central del libro se refiere en realidad a tratar de hacer una conexión, ¿verdad? Una conexión entre el libro de Génesis, ¿verdad?, con relación al origen de la línea real de Israel. Hace una conexión tremenda, de manera que el pueblo de Israel no esté perdido, para que el pueblo de Israel recuerde aquella promesa de Génesis 3:15. ¿Se recuerdan? Génesis capítulo 3, versículo número 15, cuando luego del pecado de Adán y Eva, Dios le dice a Adán y a Eva: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y su simiente, refiriéndose a la serpiente, Satanás. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que Dios prometió un Salvador, el Salvador que a Orlando Josué creyó y que nosotros hemos creído. Dios en Génesis 3:15 hizo esa promesa, y el libro de Ruth trata de hacer esa conexión para que el pueblo de Israel y nosotros entendamos que Dios no se ha olvidado de sus promesas, su promesa redentoria. En segundo lugar, para que ellos supieran que Dios sigue obrando para cumplir su voluntad y su propósito que se había trazado desde el inicio de la creación, luego de la caída del pueblo, de la caída del hombre. Si usted va conmigo al libro de Ruth, capítulo número 4, versículo número 18, ahí es donde hace la conexión. Dice Ruth 4, versículo 18, estas son las generaciones de Fares. ¿Quién es Fares? ¿Por qué se menciona Fares aquí? No sé si ustedes recuerdan en Génesis 38. Fares es el hijo de Judá que tuvo con Tamar. ¿Se recuerdan? Me están mirando como que... Fares es el hijo de Judá, y Judá es el hijo de Isaac, de Jacob, o sea, Israel. Y dice aquí que estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Está haciendo una conexión de la genealogía de Fares. Salmón engendró a Boaz, de quien se va a hablar en este libro, y Boaz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí.
e Isaí engendró a David, al rey David, el que todos nosotros conocemos. Y el autor del libro de Ruth hace esta conexión para que nosotros entendamos que Dios sigue trabajando con su pueblo, Dios sigue cumpliendo su propósito y que Él no se ha olvidado de esa promesa que Él hizo de enviar a un Redentor para que nos perdone de nuestros pecados y nos salve y para que nos dé vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Fares es descendiente de Abraham. Ok, Fares es descendiente de Abraham. Si usted va a Génesis 38, versículo 29, Génesis 38, versículo 29, quizás mejor el 28, sucedió cuando daba a luz Tamar, que sacó la mano el uno, el primero, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. O sea, hubo uno de los dos hijos de los mellizos que tenía Tamar en el vientre, que sacó la mano e inmediatamente lo señalizaron, este nació primero, este es el primogénito. Pero volviendo él a meter la mano, aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. ¿Ven la conexión de Ruth con Génesis, específicamente Génesis 38? Y llamó su nombre Fares, y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Ok, pero Fares es el que sale después, vamos a decirlo así, el menor, pero Dios lo engrandece para que sea parte del linaje o de la ascendencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que vemos aquí una conexión muy tremenda. En Génesis 3:15 se había prometido, yo les voy a dar un redentor, dice Dios a Adán y a Eva después que ellos pecaron. En Génesis 12 sabemos, se les revela a Abraham que el redentor prometido vendrá de la descendencia de Abraham en Génesis capítulo 12. En Génesis 17:6 Dios le dice a Abraham, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. ¿Ven la conexión? O sea, el pueblo de Israel no tiene rey hasta Saúl y este desobedece y es desechado. Entonces el rey David viene a ser el más grande de los reyes del pueblo de Israel. Pero en Génesis 17:6 se había prometido a Abraham, de tu descendencia yo traeré reyes y naciones. También nosotros vemos que en Génesis 49:10 se nos dice o se nos reveló que de la descendencia de Judá vendría el Mesías. Dice Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá. La palabra cetro quiere decir aquel bastón, ¿verdad? El asta donde el rey la utilizaba, y dice la escritura ahí, no se quitará el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies. O sea, dando la idea de que de tu descendencia vendría el Mesías. Hablando sobre el libro, ¿verdad?, de Ruth, sabemos que en cuanto a su autor humano es desconocido. No sabemos quién escribió el libro de Ruth. ¿Okay? Si usted lee el libro completito, usted se va a dar cuenta, no es como aquellos profetas, palabra de Dios que habló al profeta Amós o al profeta Habacuc. No, tampoco es como otros libros de la Biblia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos en Cristo Jesús que están en Éfeso, no sé. O sea, este libro no se desconoce el autor humano, la escritura no lo identifica explícitamente, aunque la tradición judía atribuye a Samuel su autoría, pero no es nada seguro, no es nada confiable, no puede ser afirmado en el libro.
Samuel fue el último juez de Israel, pero no sabemos si realmente Dios lo utilizó para escribir este libro. Ahora, lo que sí sabemos es que este libro, su autor es divino. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirar quiere decir soplada, que salió de la boca de Jehová. Dios usando hombres, y Él los guió por medio de su Espíritu Santo para que ellos escribieran lo que Él quería que ellos escribieran. También en Hebreos capítulo 1, versículo número 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento se expresa en esa frase: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días, es decir, el Nuevo Testamento, Dios ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Okay, sabemos que el libro de Ruth es de autoría humana. ¿Y qué sobre la audiencia del libro de Ruth? ¿A quién fue escrito el libro de Ruth? Bueno, en principio creemos, los grandes escritores que han escrito sobre la Biblia entienden que Ruth fue escrito para un remanente de creyentes en Israel, posiblemente en el tiempo del rey David o después del rey David, porque como leímos hace un ratito en Ruth capítulo número 4, versículo 22, se menciona al rey David. O sea que a quien se dirigió este libro, a quien se escribió para que ellos lo recibieran y lo leyeran, posiblemente eran cristianos, ¿verdad? Es decir, israelitas devotos de una manera u otra que conocían a David. Quizás era contemporáneo de ellos o fue después de la muerte de David. No se menciona aquí a David como rey, ese es un dato interesante que pudiera significar que pudo haber sido dedicado a israelitas contemporáneos de David. Ahora, la audiencia actual, ¿verdad? Hablamos de la audiencia, ¿verdad? De aquellos tiempos, pero la audiencia actual, sí estamos seguros, según Romanos 15:4, que fue escrita para ti y para mí. ¿Sabes lo que dice Romanos 15:4? Dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, todo lo que fue escrito, diríamos que en las porciones del Antiguo Testamento fueron escritas para que nosotros podamos tener esperanza y podamos tener el conocimiento de lo que Dios quiso revelar en aquel tiempo. De manera que la audiencia posiblemente fue a israelitas del tiempo del rey David, pero también fue escrita para ti, fue escrita para nosotros. ¿Por qué debemos estudiar el libro de Ruth? ¿Por qué debemos estudiar el libro de Ruth? Hay un autor llamado Tony Merida que menciona 5 razones por las cuales nosotros debemos estudiar el libro de Ruth. Primero, porque necesitamos el libro de Ruth porque es la palabra de Dios. Eso es suficiente. Es la palabra de Dios. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16 que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Debemos leer y estudiar el libro de Ruth porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios incluye el libro de Ruth. Si bien Ruth puede ser una historia que para usted sea romántica, ¿verdad? En cierta forma, pero también es palabra inspirada por Dios. Y por esta razón necesitamos leer y estudiar este libro. Mateo 4:4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. De manera que nosotros necesitamos también estudiar el libro de Ruth. Es nuestro alimento. Ruth es la palabra de Dios, este libro.
En segundo lugar, necesitamos estudiar el libro de Ruth porque nosotros necesitamos ver la historia de la redención, así como usted tira una fotografía panorámica. Si yo tomara mi cámara y tirara una fotografía panorámica, todos ustedes saldrían, desde el que está en aquel extremo hasta el que está en este o los que están en este extremo. Y la palabra de Dios es una historia. Y menciona, trata de la historia de la redención, Dios llevándose la gloria mientras Él redime, mientras Él salva a los pecadores como tú y como yo. La Biblia no fue dada como un libro de teología, ¿verdad? De esas teologías sistemáticas, sino que la Biblia es una historia. Y dentro de esa Biblia hay muchos libros que encajan, se conectan. Cada libro tiene su historia, ¿verdad? ¿Usted conoce el libro de Esther? ¿Se recuerdan de la historia del libro de Esther? Cada historia va conectando una situación particular dentro de la historia de la redención. Y la Biblia es un libro unificado, ¿verdad? Y tiene en cuenta todo el panorama de Dios. Por lo tanto, debemos estudiarla porque es palabra de Dios y en segundo lugar porque nos ayuda a ver todo el panorama de la historia de la redención. También necesitamos estudiar al libro de Ruth mayormente para que podamos tener una apreciación con relación a la providencia de Dios. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe lo que es la providencia de Dios? Cuando hablamos de la providencia de Dios, ¿a qué nos referimos? Es la creencia de que Dios, en su bondad, poder, preserva, acompaña, sostiene, dirige y gobierna todo lo que ocurre en esta vida y todo lo que le sucede a las personas. Que cuando hablamos de providencia de Dios, lo que estamos diciendo que Dios tiene el control de todo lo que sucede y Él gobierna todas las cosas según el designio de su voluntad. Un material, ¿verdad?, que se llama, ¿verdad?, Teología de las 9 marcas de una iglesia saludable, dice: desde la estrella más grande de la galaxia hasta el gorrión más pequeño en un árbol, Dios, el Creador y Rey, gobierna todo para alabanza de su gloria, en su sabiduría, en su poder, en su justicia, en su bondad y en su misericordia. Nosotros tenemos en el libro de Ruth detalles de personas reales viviendo situaciones de la vida real. Y la mayoría de nosotros debemos entender que nosotros no estamos viviendo el tiempo de Éxodo. No sé si se recuerdan, en el tiempo de Éxodo había muchos milagros, el pueblo de Israel recibía el maná del cielo, ¿verdad?, de una manera sistemática. El pueblo de Israel vio en el libro de Éxodo cómo Dios abrió el mar, cómo Dios los permitió a ellos pasar más adelante en el Jordán. En el libro de Ruth usted no va a encontrar milagros. Pero eso no quiere decir que Dios no obre, no esté obrando en favor de su pueblo y tratando de cumplir sus propósitos, ¿verdad? Y nosotros estamos como si viviéramos en el tiempo de Ruth, ¿verdad?, donde no tenemos la experiencia de aquellas obras milagrosas y portentosas de Dios, pero sí estamos viendo cómo Dios está obrando, porque el hecho de que haya jóvenes que se estén bautizando da la idea que Dios continúa obrando, cumpliendo sus propósitos para nuestro bien. Efesios 1:11, no sé si se recuerdan de ese pasaje, dice que Dios cumple sus propósitos para todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, debemos estudiar a Ruth también porque esto nos permite a nosotros tener una mayor apreciación de la providencia de Dios. En cuarto lugar, debemos recordar y estudiar a Ruth para meditar en la misericordia global de Dios. Dios es un Dios misericordioso
y lo hace de una manera global. El evangelio no es solo para los judíos. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. El evangelio es también para los moabitas. El evangelio es también para los haitianos. El evangelio también es para los musulmanes. El evangelio también es para los cibaeños, para los liceístas, para los escogidistas. Si no mencionan a las águilas, ¿verdad?, se van a poner celosos. El evangelio es para los fanáticos de las estrellas orientales. Y la nación de Israel, ¿verdad?, recibió el evangelio, y los judíos particularmente, pero Dios en su plan redentor no solamente piensa en Israel, sino que piensa de manera global. Ahora bien, escuchen esto. Los moabitas, cuando usted va a las escrituras, usted ve que los moabitas, antes del libro de Ruth y después del libro de Ruth, los moabitas son prácticamente enemigos de los israelitas. Usted puede ir al libro de Jueces, Números, capítulo 25, y usted va a ver a los moabitas, ¿verdad?, al pueblo de Israel mezclándose con los moabitas y los moabitas inclinando a los israelitas a adorar a sus dioses. O sea, pero al mismo tiempo, más adelante ustedes los ven en una guerra, en unas pugnas interiores. O sea que estamos hablando que para los israelitas los moabitas no eran cualquier pueblo, para ellos era un pueblo despreciable. Por esto, porque eran sus enemigos, los moabitas estaban en la parte este, ¿verdad?, de Judá, al este, había que cruzar el río Jordán. Pero no solamente, sino que el origen de los moabitas estaba relacionado con aquella relación sexual incestuosa entre Lot y su hija mayor. Cuando usted lee la historia de Lot, usted se da cuenta que sus hijas le dieron a tomar vino y lo emborracharon para que ellas pudieran tener descendencia. Y cuando nosotros estudiamos esa historia, a nosotros nos da esteriquito. O sea, un papá acostándose y teniendo relaciones con sus hijas es algo vergonzoso. Y por eso para los israelitas, los moabitas eran personas que ellos lo querían tener bien lejos de ellos. Sin embargo, Dios escoge a esta mujer, ¿verdad?, Ruth, en el libro, y para mostrarnos a nosotros que la idea de redención de Dios es una idea global, es un plan global que abarca a todas las personas en Las Cañitas, en el barrio San Jerónimo, el residencial Los Prados, ¿verdad?, en Villa Consuelo. El evangelio es para todas las personas en todo el mundo. Entonces, el origen de los moabitas está relacionado con una relación incestuosa y también ellos siempre tenían pugnas, pero estudiar el libro de Ruth nos ayuda a entender la misericordia global de Dios. Y por último, nosotros debemos estudiar el libro de Ruth porque nosotros en nuestra vida cristiana necesitamos modelos de piedad que sean genuinos. Necesitamos modelos de piedad que sean genuinos. Y miren, luego de nuestra conversión, Cristo es nuestro modelo. Amén. Cristo es nuestro modelo. Pablo le dijo a los hermanos de Corintio en capítulo número 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, Cristo es nuestro imitador, es nuestro modelo. Dios está conformándonos a la imagen de Jesucristo, pero al mismo tiempo nosotros necesitamos hermanos creyentes y líderes espirituales a quien nosotros podamos ver y considerar. Y Ruth, hermanos, es un libro donde sus personajes son bien interesantes para nosotros ver y para nosotros conocer y para nosotros identificarnos con ellos. Ruth nos inspira a ser leales. Una de las cualidades de Ruth es que nos inspira a ser leales, a ser sinceros, a ser bondadosos, a ser valientes, a ser devotos con las personas a las cuales Dios ha puesto
¿verdad? En nuestra cercanía. Es increíble la manera como Ruth toma la decisión de permanecer unida a Noemí. Y es un tremendo ejemplo para nosotros. Ojalá nuestros hijos, oigan hijos, ojalá ustedes puedan imitar a Jesucristo en su naturaleza, pero también puedan entender esa naturaleza de Ruth que decidió amar a Noemí en su momento más difícil y de aflicción. Ojalá nuestros hijos puedan tener ese corazón dispuesto a desprenderse de sus cosas, de su vida, para estar atento a las necesidades de su mamá, de su papá y aún de sus suegras. Y vos nos da un modelo de hombría. Ustedes ven a vos es un hombre verdadero, ¿verdad? Vos persigue la justicia. Y le dicen a Ruth en un momento determinado, no, espérate, yo soy descendiente que te puedo redimir, pero hay uno primero que yo. Vos es un ejemplo de un hombre que ama la justicia y que procura lo justo antes de su propio beneficio. Persigue la justicia vos y no es pasivo como algunos de nosotros, que esperamos que el tiempo pase y no tomamos acción. Es tremendo vos. Vos inmediatamente al día siguiente cuando se levantó, él convocó a los hombres que entendía que podían serle de testigos, ¿verdad? Y también convocó a aquel pariente cercano y los convocó en la puerta de la ciudad. Vos fue diligente, compasivo. Nosotros debemos aprender también del Señor Jesucristo, pero también de vos. Y la historia de Noemí, imagínense hermanos, la historia de Noemí, que Dios la lleva al piso, Dios en su aflicción la lleva hasta lo más bajo de su condición, al vacío, ¿verdad? Sin embargo, por medio de la narración, ella espera pacientemente en fe y Dios la levanta. Amén. Entonces nosotros podemos ser instruidos y nosotros podemos ser animados por lo que se ha escrito en aquellos tiempos que tiene buena aplicación para nosotros en estos tiempos. Romanos 15:4 se lo reitero, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El libro de Ruth también nos da esperanza, de que Dios no olvida sus promesas. Todas esas son razones válidas para nosotros poder considerar estudiar el libro de Ruth. Ahora, cuando vamos al capítulo número 1 de Ruth, hay un autor llamado Brandt que nos dice a nosotros 3 puntitos tremendos e interesantes con relación al primer capítulo de Ruth. Lo primero que vemos es que el Señor no nos exime, no exime a su pueblo ni nos exonera del sufrimiento. Leemos Ruth, capítulo número 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maleón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de sus maridos. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hermanos, el Señor no nos exime, no nos exonera del sufrimiento. Nosotros también, así como Ruth, así como Noemí, nosotros también vamos a padecer sufrimiento.
Primero, había sufrimiento en el tiempo de los jueces. Ahí se menciona, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. En los días que gobernaban los jueces. Si usted va conmigo y estudia el libro de Jueces, usted se va a dar cuenta que había apostasía. La palabra apostasía quiere decir cuando el pueblo de Dios dejaba a Dios y se iba tras los dioses, se apartaban de Dios. Ustedes saben que una y otra vez en el libro de Jueces se menciona que ellos hacían esto y Dios lo veía malo y ellos hacían esto a los ojos de Jehová. Y todo esto, toda esa desobediencia les trajo a ellos mucho sufrimiento porque Dios los entregó a diferentes pueblos. En los días de Gedeón, Dios los entregó a Madián por 7 años. Y esto trajo mucho sufrimiento al pueblo de Israel. También en los días antes de Sansón, Dios los entregó a los filisteos por 40 años, hermanos. 40 años en aflicción. Y esto también trajo mucho sufrimiento en el tiempo de los jueces. También en Jueces capítulo 19, nosotros podemos ver una mujer que se casó con un levita y sin embargo, algunos hombres de Benjamín la tomaron, la forzaron, la violaron toda la noche y finalmente ella murió. En el tiempo de los jueces había mucho sufrimiento y en todo tiempo siempre ha habido mucho sufrimiento. Y el pueblo de Dios no está exento, ¿verdad? El pueblo de Dios no está exento al sufrimiento. Ustedes se recuerdan cómo este hombre en su vergüenza tomó el cuerpo de esta mujer y lo cortó ¿en cuántos pedazos? En 12 pedazos conforme a las tribus de Israel, los las repartió. A cada tribu le mandó un pedazo para que ellos entendieran la indignación que él tenía. Dice el narrador del libro de los jueces que nunca se había visto tal mal desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. Mucho sufrimiento, pero también aquí en el libro de Ruth se narra sufrimiento porque dice en el versículo 1 que había hambre y había escasez en la tierra de Judá. La palabra que se usa aquí, Belén, significa casa de pan. Y qué ironía, qué contradicción que en la casa de pan se acabó el pan. En Belén podía haber de todo menos pan. Es como en algunos tiempos que nosotros vamos a la panadería y cuando vamos no hay pan. Y usted dice, pero ¿y cómo es? ¿Y por qué están abiertos entonces? No, Señor, lo que pasa es que no nos suministraron los materiales de la harina, no recibimos la producción de harina correspondiente y por lo tanto no podemos producir pan. Entonces, si no hay pan en una panadería, ¿por qué está abierta? O sea, Belén era casa de pan y sin embargo, imagínense el sufrimiento por la hambruna. ¿Usted sabe lo que es 5 de la tarde y usted no haya podido comer nada? Ustedes no se imaginan, no se imaginan. Nunca, la hermana nunca ha estado en esa situación. Usted se imagina luego 8 de la noche que usted no haya podido comer nada. O sea, ¿se recuerdan en los tiempos más adelante donde se menciona que el pueblo de Israel por el cerco que hicieron uno de los pueblos enemigos, el pueblo estaba muriendo de hambre? Y habían unos leprosos que fueron y dijeron, pero total, vamos a morir. Y salieron y fueron al campamento enemigo y ahí se dieron cuenta que los del campamento enemigo se habían ido y habían dejado mucha comida. Y ellos dijeron, oye, pero no es bueno que nosotros nos demos esta hartura, como dicen los dominicanos, y que nuestro pueblo allí esté padeciendo de hambre. Había mucho sufrimiento por el hambre. Y dice la palabra de Dios que un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá.
Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Imagínense el sufrimiento. No solamente que había hambre, sino también que ahora Noemí, la mamá, ubíquense lo emocional que son las madres, Noemí pierde su casa, es decir, su hogar, su vecindario, sus amistades. Ellos tienen que dejar su tierra para irse nada más y nada menos que a Moab. Y ya habíamos dicho que los moabitas eran pueblos enemigos de Israel y también ellos venían de una relación incestuosa. Imagínense la carga emocional de Noemí. Noemí perdió también su hogar y no solamente perdió su casa, ¿verdad? Dice ahí que ellos duraron 10 años en Moab. Y no solamente esto, sino que también ella enfrentó otra situación, sino que ella enfrentó la muerte de su esposo. Hambre, situación desesperante, tienen que ir a un pueblo extranjero, ¿verdad? Ella pierde a su esposo. Imagínense el tiempo de luto, el tiempo de enterrar a su esposo, y luego dice que perdió también a sus hijos. Es triste todo esto. Y es una realidad, hermanos, que a nosotros los cristianos, Dios no nos exonera del sufrimiento. Ustedes saben muy bien lo que está pasando el pastor Ramón Castro en este tiempo. Un hijo, uno que él tiene como su hijo, de 3 años, ¿verdad? Allá en el orfanato, y de buenas a primeras se le ahoga. O sea, nosotros los creyentes también no estamos exentos de sufrimiento. Ayer el hermano Mateo Santiago, ¿verdad? O antes de ayer, tuvo que enterrar a su hermano. Aquí una hermana de la iglesia también tuvo que enterrar a su esposo. La hermana Levelin está ahora mismo en la clínica. Ayer estaba desesperada buscando un espacio, una cama para su esposo, a Víctor, ustedes lo conocen. Estuvimos orando por él. O sea, nosotros los creyentes no estamos exonerados del sufrimiento. ¿Ok? Pero lo interesante de todo esto es que el Señor nos sostiene y sostiene a su pueblo en su sufrimiento. ¿Entienden eso? Es decir, no estamos exentos, vamos a sufrir sufrimiento, vamos a recibir sufrimiento, pero Dios nos sostendrá aun cuando nosotros estemos padeciendo de este sufrimiento. Mira lo que dice el versículo número 6. Luego que murieron sus hijos, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Gloria a Dios. El Señor sostiene a su pueblo en medio de su sufrimiento, porque el Señor muestra su gracia y su misericordia cuando visita a su pueblo. Y no solamente lo visita, sino que lo visita y le proporciona pan. Hermanos, esta es una intervención divina. Nosotros debemos entender que independientemente de la situación en la que nos encontremos, Dios nos va a sostener y Él nos va a dar lo que nosotros realmente necesitamos. Salvador Gómez Dixon dijo que un argumento que podemos utilizar en oración cuando nosotros vemos esta frase es: Señor, visítanos. Señor, necesitamos tu visitación, necesitamos que tú vengas a nosotros. No solamente para que nos des pan, sino para que tú nos sacies, porque tú eres nuestro pan de vida. Señor, sácianos, visítanos, provéenos. Necesitamos que nos visites para avivamiento, para que suplas las necesidades que tenemos. ¿Quién es el que da el pan? Según el texto, quien da el pan es Dios. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a que pidieran pan, el pan de cada día. Aquí se nos enseña que Dios es el que nos provee ese pan, y debemos recordar que Cristo es el pan de vida que Dios nos
nos provee. Si alguno tiene hambre espiritual, si alguno no tiene satisfacción en sí mismo, es cierto, nunca la vas a tener en ti mismo, ni en las cosas que te rodean, porque Cristo es el único que te puede satisfacer de todas tus necesidades espirituales. Señor, provéenos. El Señor sostiene y primero visita a su pueblo y le proporciona pan, y esto hace que Noemí tome la decisión, ¿verdad?, de levantarse con sus nueras y regresar de los campos de Moab, porque Dios había visitado a su pueblo. Hermanos, una de las peticiones que tenemos que hacer cada día: Señor, visítanos, visita a nuestra iglesia. Nosotros necesitamos que el Señor nos visite para que nosotros nos libremos de esta comodidad que a veces tenemos. El aire acondicionado nos acomoda, las sillas que tenemos son confortables y a veces nos estamos acomodando y nos volvemos en una letanía de venir los domingos a la iglesia y se nos olvida la necesidad de hacer discípulos y de predicar el evangelio y llamar a los hombres y a las mujeres al arrepentimiento, y por eso necesitamos que el Señor nos visite. Oh Señor, visítanos como tú visitaste a Belén y le proveíste de pan. Así también visítanos a nosotros. Necesitamos intervención divina. Amén. Necesitamos intervención divina. Pero no solamente el Señor visitó a su pueblo para manifestar que Él sostiene a su pueblo en su sufrimiento, sino que vemos ahí cómo Orfa regresó, ¿verdad?, a su pueblo. Sin embargo, Ruth se aferró a Noemí, no la dejó sola. En medio de su sufrimiento, Noemí entendió, ¿verdad?, y vio ese corazón de Ruth, del cual se aferró a ella. Salió pues, versículo 7, del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casa por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellos, alzando otra vez su voz, y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ellas. Había un compromiso entre estas 2 nueras. Había un compromiso, sin embargo, finalmente Orfa regresó a su pueblo, a su madre, a su casa, a sus dioses. Sin embargo, Ruth se aferró a Noemí. Noemí pierde su esposo, Noemí pierde sus hijos, Noemí pierde su casa. En medio del sufrimiento, Dios la sostiene y ahora le da una hija. Y la idea aquí que se menciona en el versículo 16 dice: Ruth dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Da la idea de un pacto, de un compromiso, de un acuerdo. Es como en Génesis, en el capítulo número 2, donde Dios dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y Ruth entendió que estaba haciendo como ese tipo de pacto, ¿verdad?, que nada ni nadie la iba a separar a ellas. Donde quiera que tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2.
y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Entonces Dios nos sustenta en medio de nuestro sufrimiento, visitándonos en primer lugar y en segundo lugar, dándonos una persona que es de nuestra compañía y con quien ha tomado la decisión de vivir, de establecer, ¿verdad?, una vida junto con ella. Ese es nuestro Dios. Aunque Orfa regresó, pero Ruth se aferró a Noemí y tomó la decisión de que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hay un escritor que entiende que la determinación de Ruth estuvo relacionada con la fe y con el testimonio que Noemí mostró en su vida delante de Ruth. Y esto nos ayuda a nosotros a entender, madres, hermanos, hermanas, nosotros tenemos que arrepentirnos continuamente y tratar de mostrar delante del Señor un testimonio que le agrade a Él y que le agrade a otras personas. Porque pudiera ser que por medio de nuestro testimonio algunas personas vengan a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en arrepentimiento y fe. Qué bueno, qué bendición que Dios visita a su pueblo y qué bendición que Dios une a Ruth, ¿verdad?, con Noemí para que ella no regrese sola. Lo que resta del capítulo, ¿verdad?, es interesante. Y dice, y viendo Noemí, versículo 18, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena pero ahora Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? El Señor no nos exime del sufrimiento, pero Él nos sostiene a su pueblo en medio del sufrimiento, pero también el Señor se muestra real para su pueblo, aún en medio del sufrimiento. El Señor se muestra real, tal como Él es en su naturaleza. Lo que vemos aquí es que Noemí afirmó que Dios siempre estuvo en control de todas sus pérdidas. Y eso es bueno, nosotros entender eso. Noemí entendió que Dios estaba en control de todo lo que ella había perdido y de todo su sufrimiento. Dice el versículo número 13, al final, no, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella reconoce que es Dios quien ha permitido que ella pase todas las circunstancias por las que ella ha pasado. En segundo lugar, Noemí eventualmente aprendería que Dios estaba llenando el vacío dejado por sus pérdidas. Eventualmente, y en medio de la narración, Noemí se iba a dar cuenta que Dios estaba llenando el vacío de todo lo que ella había perdido en el camino. Dice ella, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y ella está en la espera de lo que Dios va a hacer. ¿Por qué me llamáis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido? Hermanos, nosotros debemos entender que en la soberanía de Dios, Dios permite que las cosas no sucedan, pero tienen siempre un propósito. Yo nunca iba a entender la razón por la cual mi mamá murió cuando yo tenía 6 años. Pero el tiempo pasó y luego me di cuenta de la razón por la cual Dios había permitido este sufrimiento en nuestras vidas. A los 17 años, cuando yo me arrepentí de mis pecados y puse mi confianza en el Señor Jesucristo, fue ahí donde yo entendí que lo único que a mí me bastaba en esta vida era el Señor Jesucristo. Que aunque perdiera padre, madre, hermanos, el Señor, al yo arrepentirme de mis pecados y reconocerlo a Él como el Señor de mi vida,
Él iba a suplir todo lo que yo necesitaba. El Señor tenía que quitarme mi mamá para que yo me diera cuenta que ella no era suficiente para mí y que yo podía vivir sin ella. Y de verdad lo que nosotros necesitamos es a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo único que nosotros necesitamos. Se te puede quemar tu casa. Se te pueden morir tus hijos. Tu esposo puede morir. Tu esposa puede venir una situación de cáncer a tu vida. Una situación en tu espalda que tus sufrimientos tú no lo puedas soportar. Y el Señor permite todo eso para que tú te des cuenta que solamente tú necesitas a Él en tu vida. Y Noemí sabía, ¿verdad?, que eventualmente, así como Dios visitó a su pueblo Belén, Él también la visitaría a ella y iba a llenar todo el vacío que habían dejado las pérdidas que ella había experimentado. En tercer lugar, Dios se muestra real en la vida de Noemí cuando Dios le dio una hija y permitió que ésta fuera ascendente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué privilegio para Ruth y qué privilegio para Noemí. Que del linaje, de su descendencia, ¿verdad?, ella fuera contada en el libro de Mateo, capítulo número 1, como parte del plan de Dios, como parte de las personas que Dios usó para traer a ese Salvador prometido para salvación de las personas. Hermanos, quisiera concluir con 3 cosas muy interesantes. Primero, nosotros debemos decidir afirmar la bondad y la sabiduría de Dios en todas las situaciones que nos están pasando. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Lo que me está pasando no es fácil, no es bueno. Me está doliendo, pero yo confío en mi Señor. Nosotros tenemos que tomar esa decisión. Dios es bueno, no importa lo que me esté pasando. Dios es bueno, su sabiduría es por encima de mi sabiduría y de mis pensamientos y de mis caminos. La situación por la que yo estoy pasando, Dios sabe por qué la estoy pasando. Tú tienes que tomar esa decisión. Nuestro Dios obra todas las cosas de acuerdo con un propósito, con su propósito, no con tu propósito, con su propósito y de acuerdo con el consejo de su voluntad. De manera que nadie puede venir a Él y decirle, ¿y qué tú estás haciendo en mi vida? ¿Y por qué tú permites eso? Toma la decisión de confiar, porque Dios es digno de tu confianza y de tu adoración. En segundo lugar, no te dejes tentar a pensar que debido a tu pecado del pasado o a tu infidelidad en el pasado, tú has perdido cualquier oportunidad de participar en el plan y en el programa de Dios. Hay personas que caen en situaciones de pecado, se arrepienten, pero piensan que llevan una estigma, que llevan, ay no, ya el pastor no me va a utilizar. Es que lo que a mí me ha pasado es demasiado grande. Ay, ya yo no tengo la capacidad, ya yo no puedo mirar a los hermanos por la situación que me ha pasado. Este pecado de inmoralidad, este pecado de adulterio, este pecado de haber dejado a mi familia, haber abandonado a mi esposa. Hermanos, en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De manera que a veces nosotros nos reprimimos y pensamos, ay no, Dios no me puede usar por el pecado de mi pasado. Y eso no es verdad. O por las pérdidas o por las situaciones dolorosas que hemos experimentado en la vida. Y Noemí experimentó muchas pérdidas. Sin embargo, Dios la utilizó para traer a su Hijo Jesucristo de su linaje. Y número 3, hay lugar para el lamento en nuestras vidas, es cierto. Hay lugar para la tristeza, también es cierto. Y debemos entender que todas esas cosas Dios las permite en nuestras vidas. Tristeza, lamento, pero tenemos que mirar estas cosas con un corazón entendido del plan de Dios para nosotros.
Tenemos que mirar esta tristeza que a veces tenemos con moderación en nuestros corazones por la esperanza de las cosas futuras, no de las presentes. Porque Dios ha prometido que Él completará su obra, la obra que comenzó en nosotros. Amén. De manera que sí hay razones para estudiar el libro de Ruth, la hemos mencionado, y debemos recordar estas 3 cositas que hemos visto. Dios no nos exonera del sufrimiento, pero Él nos sostiene en medio del sufrimiento. Y número 3, Él se muestra de una manera real en nuestras vidas. Que aunque tú no estés viendo obras milagrosas como la apertura del río Jordán o la apertura, ¿verdad?, del mar o el maná que cae del cielo, Dios sigue obrando. Dios sigue cumpliendo sus propósitos. Dios no se olvida de sus promesas. Te damos gracias, Señor. Primero por Jesucristo, nuestro Salvador. Y muchas gracias por tu palabra. Oh, Señor, si hubiera personas aquí que, como Orlando Josué, también reconocieran sus pecados y vinieran a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Oh, Señor, si tu iglesia también en esta mañana tomara la determinación de enfocarse en tu bondad y en tu sabiduría y no en sus circunstancias. O si nosotros entendiéramos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo y que por lo tanto nuestros errores del pasado, nuestras malas decisiones del pasado y nuestras pérdidas no son un obstáculo para nosotros ser utilizados por Dios en sus planes. O si tú nos permitieras, Señor, entender que la tristeza y el lamento tienen un propósito y que nosotros debemos ver estas cosas con moderación en nuestro corazón en cuanto a la esperanza de las cosas futuras. Gracias te damos por el libro de Ruth y gracias porque tú nos permites disfrutar de este tiempo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.